solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuenta una leyenda que un día la verdad y la mentira se encontraron. Ellos estaban cerca de un lago. Buenos días, dijo la mentira. Hola, respondió la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para comprobar si esto era cierto. Sí, contestó, es un hermoso día. Aún más hermoso es el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira al agua y dijo: el agua es aún más hermosa, diría yo deliciosa. Ven, vamos a nadar. La verdad tocó el agua con sus dedos y comprobó que realmente era hermosa, era deliciosa, y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilamente. De pronto la mentira salió, se vistió con la ropa de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la mentira, comenzó a caminar sin ropa, y todos, absolutamente todos, se horrorizaron al verla. Y así es como aún hoy en día la gente preferimos aceptar la mentira disfrazada de verdad en muchos asuntos y no queremos ver la verdad
desnuda. La reflexión de este mensaje es: ¿qué dice la Biblia acerca de la verdad? Y antes de analizar todo lo que la Escritura, todo lo que el consejo bíblico nos puede ofrecer, podríamos reflexionar acerca de la filosofía de esta vida, de este mundo. Para este mundo, para la filosofía de este mundo, ¿qué es la verdad? Bueno, algunas preguntas son más importantes y algunas otras son más controversiales. Muchas personas hoy en día son escépticas de cualquiera que afirme conocer la verdad. Debido a esa atmósfera de desconfianza, algunas personas prefieren renunciar a la búsqueda de la verdad en su totalidad, declarando un alto al fuego universal sobre las afirmaciones de la misma. Pero la pregunta es: ¿podremos realmente encontrar sentido a nuestra vida sin la verdad? Un filósofo expresó: todo discurso y diálogo dependen del concepto de la verdad. Estar de acuerdo con otro es aceptar la verdad de lo que dice, estar en desacuerdo es rechazarla. En otras palabras, ni siquiera podemos hablarnos uno al otro sin la noción de la verdad. Decir que estoy mintiendo es presuponer que hay una verdad que se debe decir. Decir que estoy equivocado asume la existencia de una verdad de la que sale mi declaración. De todas formas, en ambos sentidos, se requiere y se necesita conocer a fondo la verdad. Pero ¿qué pasa si la verdad no es más que una forma de conversación? ¿Realmente queremos decir algo cuando expresamos que este es verdadero o falso? Podemos explorar lo que dice la Biblia acerca de la pregunta ¿qué es la verdad? La Biblia enseña que la verdad está basada en el propio carácter y ser de Dios. Y saber la verdad trae plenitud, trae sanación, trae libertad, trae vida y trae alegría. Sin embargo, la verdad es un territorio disputado hoy en día como siempre lo ha sido. Afirmar saber la verdad es afirmar saber lo que todos en todas partes deberían pensar. Dar una respuesta a una pregunta verdadera es dar a entender que al menos algunas otras respuestas son falsas. Y esto, tarde o temprano, siempre se va a volver personal. Si tienes razón, entonces alguien en algún lugar está mal. No es de extrañar que los ánimos se exalten. Literalmente se llega a la controversia y en algunos casos hasta peleas sobre una competencia de opiniones sobre quién tiene la verdad. Peor aún, guerras enteras han sido motivadas al menos en parte por afirmaciones contrarias a la verdad. El siglo XXI sufre lo que se podría llamar fatiga de la verdad. Hemos atravesado una historia interminable de batallas debido precisamente a la búsqueda de la verdad. Estamos cansados de pelear por ella y aún así, y quiero antes de proseguir, quiero decirte que esto es aún un mal, o esto es algo común aún en la iglesia del Señor. Aún en la iglesia del Señor cada uno afirma tener la verdad. Y luego incluso existen sobrenombres o se han puesto sobrenombres sobre la verdadera iglesia de Cristo. Y entre otras cosas, o el verdadero predicador, entre otras cosas es que afirman que su verdad es la única. Y aún así, la gente no parece alejarse de la pregunta. Todo el mundo tiene una opinión sobre la verdad, incluso si la opinión es que no existe tal cosa. Para algunas personas, esto significa que al final la verdad realmente no importa. ¿Qué es lo que importa? Ya sea que podamos o no saber lo que realmente está allá afuera, mientras hagas lo que te hace feliz y dejes a otros hacer lo mismo,
¿Qué importa la verdad? Cuidado con esto. Desde este punto de vista, si la creencia de que algo es verdad parece una ayuda útil para vivir una vida feliz, entonces no hace ningún daño creerla, siempre y cuando no intentes hacer a otros que lo crean también. La visión de que la verdad es lo que funciona es básicamente una indiferencia a la cuestión de la verdad real. Existen variaciones mucho más sofisticadas de esta posición. Sin embargo, para la mayoría de la gente hoy en día, una actitud pragmática hacia la verdad no es tanto una convicción filosófica como una conveniencia práctica. Con tantas afirmaciones contrapuestas de la verdad allá afuera, ¿no sería más sencillo ir con la corriente? Si no se puede estar de acuerdo acerca de la verdad, ¿qué tan importante puede ser entonces? Esto es similar a otra opinión que es mucho más radical. Desde esta perspectiva, todos construimos nuestras propias verdades. Y como decía, y afirmo, esto es real aún en la iglesia del Señor. Cada quien construye su propia verdad. Y cada quien tiene el apoyo bíblico, argumenta, para decir esto o aquello y que esto es realmente la verdad. Y esto es un algo que se ha extendido aún en la iglesia del Señor. La palabra verdad en sí misma es solo un referente. En otras palabras, la verdad en realidad no es algo que esté allá afuera. Algunas veces la gente sostiene este punto de vista porque ven el idioma como una jaula de cristal. Se ve transparente, pero realmente estamos atrapados dentro de ella. Si todos nuestros pensamientos sobre el mundo son mediados a través del lenguaje, no podremos sobrepasar el idioma para lo que realmente esté o está allá afuera. La verdad es solo una palabra que utilizamos para describir el juego del lenguaje que usamos cuando hablamos sobre lo que ocurre en este mundo. Y es curioso que en verdad cuántas cosas podemos hablar al respecto y cuántas cosas trae la cuestión de decir que tal o cual cosa está mal o que las cosas no son como realmente pensamos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación que de una u otra manera nos va a afectar o nos está afectando a todos? Como decía, hay opiniones verdaderamente radicales en el sentido de que aparentemente son las únicas, pero realmente lo que pasa es que nos hemos encontrado inmersos en ella o atrapados en ella. La verdad o realidad es simplemente una construcción social, una empresa imaginativa compartida que permite vivir juntos pacíficamente. Por lo tanto, la verdad no es necesariamente lo que un individuo la hace, sino lo que una sociedad la hace. A un nivel más popular, la gente atiende a tratar la verdad como propiedad privada, lo que yo hablaba o decía, en cuanto a que aún en la iglesia del Señor pareciera ser que la verdad se la adjudican algunos. Pueden ser iglesias, congregaciones, pero pueden ser también predicadores. Argumentan que tienen la verdad y tienen incluso el descaro de decir que tienen los sustentos bíblicos, hablando precisamente de la Escritura, en donde pueden afirmar que su verdad es real. Pero el problema que ellos dicen que es la única. Tengo mi propia verdad de la misma manera que tengo mi propio auto. Pero lo más importante, la verdad de otros es inviolable. La única verdad universal es que siempre está mal decir que la verdad de otra persona no es verdad. Dentro de esta visión, la verdad es algo bueno, aunque solo sea realmente una construcción social. Otra
postura común, y esto es muy frecuente, sobre todo en la filosofía del mundo, es hoy en día que la verdad es lo que la ciencia nos dice. Y esto es común. Y por eso tanto incrédulo. Y por eso tanto gnóstico. O por eso tanta gente que argumenta o dice que no cree en Dios, que es atea. Pero es atea gracias a Dios. ¿Cuán lejos han llegado los seres humanos en la comprensión del mundo? Dice este argumento. Podemos escalar montañas, volar alrededor del mundo y fotografiar rincones distantes del cosmos. Nosotros podemos clonar animales, curar enfermedades, construir robots microscópicos, enviar información a cualquier lugar, en cualquier momento, y esto con el avance de la tecnología. La ciencia claramente funciona. ¿Por qué no confiar en ella para darnos o decirnos la verdad? No es solo que la ciencia funciona, también promete un lugar firme para tomar decisiones intelectuales. La ciencia trabaja por comprobación de hipótesis, sometiéndolos despiadadamente a pruebas repetibles y observables y eliminando explicaciones que no pueden soportar el peso de los datos fríos y duros. Y el método científico ha demostrado ser tan útil en varios frentes que algunas personas lo ven como la clave de todo conocimiento. En última instancia, algunos pensadores han formalizado esta postura general en la creencia de que las declaraciones científicas son las declaraciones únicas y verdaderas porque son verificables para la observación. Así es como funciona la ciencia. Afirmaciones científicas. Por ejemplo, el hielo se derrite a 32 grados Fahrenheit. Son significativas porque pueden ser comprobadas empíricamente. Las afirmaciones religiosas, por el contrario, y un ejemplo de esto es Jesús es Dios, no tienen sentido, según ellos, porque ningún experimento puede decirnos si realmente son verdaderas o falsas. Sin desacreditar arbitrariamente las perspectivas o las filosofías de este mundo, porque finalmente estamos inmersas en ellas, que la filosofía de este mundo tiene sobre la verdad. Analicemos ahora entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la verdad? La verdad es encontrada, y aquí es donde vale la pena la reflexión, en todos sentidos, aún para la iglesia del Señor. La verdad es encontrada en sí misma en las páginas de las Escrituras. Cuando Jesús fue sometido a juicio ante el gobernador romano Pilato, Jesús le dijo a Pilato, mira lo que Jesús le dijo a Pilato: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato respondió preguntando, ¿y qué es la verdad? Mira, qué sencillo y a la vez tan complicado el lenguaje que utilizó en aquel momento, en aquel tiempo nuestro Señor, pero que aún hoy en día sigue siendo complicado para nosotros, aún para los grandes eruditos, aún para los grandes teólogos, los apologéticos, los hermenéuticos, los homiléticos y todos aquellos que presumen en gran manera del conocimiento de la Escritura. Mira cómo puede igual ser tan sencilla como tan complicada, a pesar de que hay el libro de Deuteronomio capítulo 30 dice que el mandamiento que yo te doy no está hasta el cielo para que digas quién subirá y me lo traiga, ni está hasta el otro lado del mar para que digas quién cruzará y me lo traerá. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y es lo que Pablo afirma ahí en Romanos capítulo 10. Sin embargo, esta declaración tan sencilla, tan breve, que le hace Jesús a Pilato, para él inentendible, pero también para nosotros, a los que argumentamos ser cristianos, también es inentendible. Pilato respondió preguntando, ¿y qué es la verdad? Si tan solo Pilato hubiera sabido que la verdad estaba delante de él, mirándolo a los ojos, entonces podría él y podemos nosotros afirmar que la verdad es una persona.
Muchos nos sorprenderíamos. La Biblia enseña que la verdad no es solo una idea abstracta o rompecabezas filosóficos. Más bien, la verdad es una persona, la persona de Jesucristo, para ser exactos. Jesús mismo lo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo apóstol Juan, reflexionando sobre la vida de Jesús, complementa: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Nota el lenguaje. Estoy hablando de la Escritura. En Jesús, la verdad tomó una naturaleza humana. Si somos honestos, todos debemos admitir que nuestras vidas están estropeadas de una u otra por el engaño y la mentira. Todos nos hemos alejado de la verdad en nuestros pensamientos y acciones. El apóstol Pablo dice que estorbamos la verdad con nuestros propios deseos y acciones pecaminosas. Aún así, Jesús vivió una vida perfectamente veraz, una vida verdadera. Mirando hacia adelante, esperando la venida de Jesús a la tierra, el profeta Isaías dijo que Jesús sería condenado a muerte, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Para los cristianos, Jesús es mucho más que solo una persona sincera. Él mismo es la verdad encarnada. El apóstol Pablo nos dice que en Jesús toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Así que Jesús está en la verdad en forma humana, porque Él es Dios en forma humana. En Jesús la verdad vino a la tierra para confrontar nuestras mentiras, transformar nuestras mentes, sanar nuestros corazones, llenarnos de alegría y liberarnos de la esclavitud del engaño, la esclavitud del pecado. Pero tenemos que abrir la mente para entender más completamente lo que la Escritura quiere decir cuando dice que Jesús es la verdad. Tenemos que entender que la verdad es un atributo de la naturaleza de Dios. Dios mismo es la verdad. La Biblia nos dice esto una y otra vez. El camino de Dios, dice ahí en la Escritura, es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Este pasaje del libro de los Salmos nos dice que todo lo que hace Dios es fiel y digno de confianza. Cada palabra que Él dice es verdadera, porque proviene de su propia naturaleza. Podemos correr hacia Él, descansar en Él y depender totalmente de Él, porque Él es verdadero. Sus palabras son verdaderas y sus caminos también son verdaderos. No hay nada falso en Dios. Al hablar al respecto de su propio testimonio escrito acerca de Jesús, el apóstol Juan escribió: el que lo recibe certifica que Dios es verdadero. Creer en Jesús es reconocer que Dios es lo que dice que es, el Dios verdadero, fiel y digno de confianza. La Biblia usa una gran cantidad de imágenes y términos para describir la verdad de Dios. Consideremos esta parte de un poema escrito por Moisés. ¡Qué increíble que mira, estoy hablando de Moisés! ¡Qué increíble que desde un escritor que escribió inspirado por el Espíritu de Dios hace miles de años y se refleje en una verdad que nos alcanza hoy después de miles de años! Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos.
Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Y más tarde el profeta Jeremías consideró a los llamados dioses de plata y oro que los vecinos de Israel se crearon para ellos y los contrastó con el Dios verdadero y viviente. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Entonces, según la Biblia, el Señor es el Dios verdadero, el que realmente vive y reina, porque Él es el Dios verdadero, tiene poder soberano sobre todo. Cuando la Biblia dice que Dios es fiel, implica que realmente existe, que es perfectamente veraz en todo lo que dice y hace, y que Él por sí solo conoce toda la realidad perfecta e inmediata, reuniendo o podríamos reunir muchos pasajes bíblicos y temas como estos, así como lo hizo un teólogo holandés del siglo XIX, quien escribió: por lo tanto, Él es el principal, la verdad original, la fuente de toda la verdad en toda la verdad, es la base de la verdad, del ser verdadero y de todas las cosas. Dios es la fuente y el origen del conocimiento de la verdad en todos los ámbitos de la vida, la luz en la que solo podemos ver la luz, el sol de todos los espíritus, porque Dios es verdad. Toda la verdad se deriva y corresponde a Él. Si nuestros pensamientos son ciertos, es porque corresponden al mundo como Dios lo hizo y lo conoce. Si nuestras acciones son verdad, es porque se ajustan en la manera en que Dios mismo actúa, porque Dios es verdad. Toda la verdad le pertenece a Él y toda la verdad encuentra su significado máximo en Él. Hemos reflexionado que debido a que Dios es verdadero, todo lo que Él dice es cierto. Pablo afirma que Dios no miente. Pero también los salmos, ahí en el Salmo 119, 160 a 160 afirma: la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Pero, ¿dónde tenemos acceso al discurso de Dios? Pues en la misma Biblia. Pablo nos dice, escribiendo a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dios mismo hablaba con las escrituras. Dios trabajó a través de los autores humanos de las escrituras, de tal manera que libremente escribieron precisamente lo que Dios quería que escribieran. Lo que dicen las escrituras, Dios lo dice. ¿Cómo es esto posible? Jesús nos dice que el Padre logró esto por medio del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu, afirmó Jesús en el capítulo 16 de Juan, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que les oiga y les anunciará las cosas por venir. Con estas palabras de Jesús podemos entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Así es que el Espíritu revelado a los apóstoles es verdad. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué deberíamos confiar en los relatos bíblicos de la vida de Jesús, de que estos son auténticos, son verdaderos? Jesús dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La memoria de los apóstoles de Jesús fueron protegidas por el Espíritu Santo y ellos mismos fueron enseñados por el Espíritu. Esto nos debe dar confianza hoy en día a los cristianos de que lo que dice la Biblia acerca de Jesús es realmente cierto, es verdadero. Y en última instancia nos da confianza de que todo lo que enseña la Biblia es cierto, es verdadero. Como dice el apóstol Pedro, refiriéndose al Antiguo Testamento entero como una escritura profética, y en el capítulo 1 de su primera carta, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. En resumen,
La Biblia es verdadera porque cada palabra de ella es la palabra de Dios. Dios inspiró las escrituras de una manera tal que en realidad respiraba las palabras de la escritura por el Espíritu Santo a través de la libre intervención de autores humanos. Debido a que la Biblia es la palabra de Dios y quien es verdadero, la misma Biblia es verdadera, pero además la Biblia misma se defiende. Durante cientos, miles de años han tratado, diversos científicos, diversos teólogos han tratado de encontrar contradicciones, han tratado de encontrar errores, han tratado de encontrar fallas en la Biblia y nunca lo han conseguido, porque la misma Biblia podemos decir que se defiende. ¿Por qué? Pues simplemente porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es totalmente verdadera. En su palabra, Dios no esconde nada de nosotros que provocaría que nos sintiéramos engañados. Además, la palabra de Dios es solamente verdad. En su palabra, Dios no incluye nada que nos lleve por un mal camino. Por tanto, podemos confiar total y absolutamente en la Biblia. La Biblia tiene una narrativa épica y desgarbada. Comienza con la creación de todas las cosas y concluye con la recreación, que es lo que esperamos cuando la segunda venida de Cristo. La recreación de todas las cosas, Cuenta la historia cómo Dios creó a las personas para gobernar el mundo bajo su dominio y así disfrutar de una comunión con Él y que la creación fuera fructífera. Sin embargo, la Biblia también habla de la gente que se rebeló contra Dios, eligiendo la desobediencia. Con esta decisión el pecado entró en el mundo y consecuentemente estamos sujetos a pecar y a estar bajo el juicio de Dios. Pero desde el principio, Dios tenía un plan para rescatar a la gente y al final a la misma creación de la situación del pecado. Para ello fue que envió a su Hijo Jesús, la encarnación de la verdad, quien vivió una vida perfectamente veraz en este mundo. Él obedeció a Dios perfectamente, satisfaciendo los requisitos justos de Dios y aún así lo más increíble es que fue crucificado, pero al tercer día Él se levantó. Ahora, Él gobierna a la diestra de Dios y un día Él se enseñoreará de una creación renovada. Todas las personas en todas partes estamos llamadas a acatar y confiar y seguir a Jesús. Este es uno de los puntos principales de la Biblia. Nos dice cómo ser salvos del pecado y cómo llegar a la salvación. Así es que la Biblia es verdad. Y nosotros deberíamos pensar que los pensamientos de Dios son verdaderos. Así es que una de las cosas que debemos asumir, una de las cosas que debemos pensar es que nada que contradiga la Biblia es verdadero. Pero también hay que recordar que Dios conoce perfectamente todas las cosas. Todo lo que sabemos, Él ya lo sabe. Si descubrimos la estructura de una célula, estamos discerniendo lo que Dios diseñó. Si solucionamos un problema de matemáticas, estamos descubriendo un pedazo de tela de la lógica que Dios ha tejido en la creación. Así que la Biblia ofrece una base sólida para la búsqueda de la verdad en todos los reinos de la investigación. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. La ciencia afirma tener la verdad por comprobación de hechos. Pero ¿quién dio origen a la ciencia? Dios mismo. Dios mismo está en la investigación de las matemáticas, en el lenguaje, en las ciencias, en la historia, en las artes. ¿Por qué? Porque Dios controla todo. La verdad realmente existe y verdaderamente podemos conocerlas. Y Dios nos ha habilitado para estar en esta vida, para estar en este mundo. Si tú vas a Job hablando acerca de los animales,
Job capítulo 12, versículos 7 al 10. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo contarán. Los peces del mar te lo declararán también. La misma tierra da testimonio. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Dios la hizo. Que en su mano está la vida y el aliento de todo género de vida. Job fue escrito hace miles de años. Y esa es una verdad auténtica. Resistiendo por la ciencia, sí, pero la misma ciencia resistiría a Dios, porque el origen de la ciencia es Dios. Qué increíble que en aspectos tan sencillos, tan simples, esté Dios. Pero más increíble es que aún con todo eso, nosotros no podemos darnos cuenta de la magnitud de lo que esto significa. La vida de Dios, la vida de Jesús en nuestras vidas. Hablamos de las maravillas naturales. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nos sorprendemos cuando la ciencia o cuando el avance tecnológico nos muestra lugares recónditos, lugares con una belleza extraordinaria, ya sea en el mar o en la tierra. Y se nos olvida que todo esto tiene su origen en Dios. Por eso hablo de que la simplicidad de todo esto, de la verdad de Dios, está a nuestro alcance. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía nos estemos complicando o queramos complicar esa verdad? Esa verdad que significa, esa verdad que está en creer en un Dios racional. Que esto es una motivación enorme para investigar racionalmente el mundo que Él hizo, aunque nunca podamos llegar a conocer perfectamente o exhaustivamente, podemos conocerlo a Él. Y la parte más importante, la que influye en nuestras vidas, podemos entonces autentificarla o autenticarla, cualquiera la forma que se diga correctamente, en nuestra vida. La Biblia enseña que la verdad no solo es para pensarla, sino para hacerla. El apóstol Pablo dice que la verdad es destinada para ser obedecida, y es increíble, es increíble. Es increíble que a pesar de ello, todavía afirmemos cosas sin sentido, cosas que realmente se alejan de la realidad. ¿Quieres la verdad en tu vida? Imita a Jesús. ¿Quieres que la verdad se refleje en tu vida? Vive como Jesús. Intenta obedecer a Jesús. Intenta que esto sea una realidad. David dijo, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Dios quiere que seamos verdaderos hacia lo más profundo. No quiere declaraciones verdaderas, ya basta de esto. He escuchado prédicas, ayer escuché prédicas con muchas verdades, sí, pero son pensamientos. ¿Y la práctica? Volteaba a mi derecha, volteaba a mi izquierda, vacío. Y uno puede decir, con esas verdades que se dicen, la consecuencia debería de ser que la gente estuviera ávida de conocer a Dios. Pero nosotros mismos hemos complicado esto. Exigimos a otros lo que a veces nosotros no somos capaces de vivir, no somos capaces de hacer. Pero eso sí, defendemos y argumentamos que tenemos la verdad y que solo somos llamados a predicar la verdad. No, no es predicar la verdad. Es vivir la verdad. Porque si nuestra vida no refleja esto, entonces, ¿sabes qué? Estamos mintiendo. Jesús ahí en el capítulo 8 de Juan dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos que hacen lo que Él dice. Ya basta de decir, ya basta de hablar. Hay que hacer.
que se refleje la verdad de Jesús, que se refleje la imagen de Jesús en nuestra vida. De otra manera es como un hombre que está ahogándose y sostiene una balsa salvavidas, igual que un niño sostiene a sus padres. Pero cuando lo hacen, aferrados a la verdad, entonces la conocen. Y esto es lo que nosotros tendríamos realmente que hacer. Si queremos andar en verdad, entonces caminemos o andemos como Jesús. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eso es lo que la habla la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuál es la respuesta? ¿A la verdad o a la mentira? La verdad está en la vida de cada ser humano. En esa vida que refleje la gloria de Dios, que refleje el testimonio de Jesús. Si tu vida no es de esa forma, ¿sabes qué? Estás mintiendo. Estás actuando con mentira, solamente disfrazado con ropas de la verdad. Y estoy hablando por mí. Y estoy hablando por muchos que predicamos. Si nuestra vida práctica, si nuestra vida auténtica no corresponde a esto, ¿sabes qué? Todo lo que digamos, todo lo que defendamos y todo lo que argumentemos en torno a la verdad es una mentira disfrazada de ropas de la verdad. Que cada uno refleje en su vida. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando andemos como Jesús, entonces estamos caminando en la verdad de Dios. Que Dios te bendiga.